Se ve la pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, pues voy a empezar. Buenas tardes. Mi nombre es Jun Holly y voy a presentar mi TFG sobre la caracterización numérica de la carga última de diseño para metamateriales obtenidos por fabricación aditiva. Mis tutores son Miguel Ángel y Laura. Pues en primer lugar se hará una breve introducción sobre los metamateriales y el método de elementos finitos empleado. Posteriormente la metodología seguida para resolver el problema, después los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Los metamateriales, su estructura consiste en una repetición de un patrón denominado celda unidad, y esta celda unidad, su forma o su tamaño o su orientación es lo que determina las propiedades de este metamaterial y no su material base. Y la celda unidad que se empleará en este trabajo es el del octaedro truncado, que como su propio nombre indica es un octaedro al que se le han realizado cortes en cada uno de sus vértices. Se empleará el método de elementos finitos utilizando el programa Hypermesh o el programa de Hyperworks. El Hypermesh es el preprocesador de análisis de elementos finitos. Y estos son los tipos de elementos finitos comúnmente utilizados en el programa, y los que están en azul son los tipos de elementos que se han empleado en este trabajo, que es que es el elemento unidimensional viga de primer orden y el elemento tridimensional sólido tetraédrico de primer orden, que tiene 4 nodos, un nodo en cada vértice, y el de segundo orden, que tiene 10 nodos. Aparte en el vértice, pues tiene un nodo en cada punto medio de la arista. La metodología que se seguirá se creará la probeta de ensayo de metamaterial, y esa misma probeta se modelizará con elementos unidimensionales viga, con elementos tridimensionales tetra 4 de primer orden y elementos tetra de 10 nodos de segundo orden. Y a partir de esa probeta se creará también una estructura sándwich añadiendo pieles, y se realizarán ensayos de tracción sobre el modelo estándar, es decir, el modelo sin pieles, y ensayos de flexión a 3 puntos y a 4 puntos, tanto como para el modelo estándar sin pieles como para el modelo sándwich con pieles. Pues para el caso unidimensional, la geometría que se creó que se tuvo que crear es sencilla, es esta, y se creó en el mismo programa de Hypermesh, ya que lo único que se tiene que crear son los nodos y unirlo, estos nodos mediante líneas. Y los vértices, las coordenadas de los vértices del octaedro truncado son permutaciones de 0, más menos 1 y más menos 2, lo que significa que cada octaedro truncado está contenido en un cubo de lado 4 milímetros. Si se procede a mallar dicha geometría con las siguientes propiedades, el material que se empleará es el del aluminio, de módulo de elasticidad 70 gigapascales y coeficiente de Poisson de 0,3. Este material se utilizará comúnmente para todos los modelos que se emplearán en este trabajo. También el tipo de elemento será el de la viga, como se ha dicho. La sección que está puesto rod hace referencia a que la sección es circular, de radio 0,1, y el tamaño del elemento es raíz cuadrada de 2 partido de 2. Y bueno, tenía que decir que cada arista del octaedro truncado o cada viga mide raíz de 2 milímetros, y se ha elegido ese tamaño de elemento para que cada viga esté formado por 2 elementos. Y una vez que se malla con estas propiedades, tiene lugar esta forma. Y realmente son elementos unidimensionales, solo que se ha representado en el programa Hypermesh esta opción en el que lo representa como si fueran elementos tridimensionales para facilitar la representación. Una vez que se tiene la geometría mallada, pues se procede a replicar las celdas de esta forma, y hay que tener en cuenta que al duplicar las celdas se generan nodos duplicados que se ven ahí que son los puntos blancos, y elementos duplicados. Y estos nodos y elementos duplicados deben de ser eliminados. Y después de replicar las celdas de la forma adecuada, pues
finalmente se obtiene esta estructura final, que está compuesta de 4 por 4 por 32 celdas, lo que significa que tiene en total 512 celdas unidas. Y como cada celda estaba contenida en un cubo de 4 milímetros, pues la estructura final tiene un tamaño de 16 por 16 por 128 milímetros. Y esta es la estructura sin pieles que desde ahora haré referencia como modelo estándar. En el caso tridimensional, pues el procedimiento es similar, solo que la geometría es más compleja, ya que se forma a través de cilindros en vez de líneas, como en el caso anterior. Y los huecos que existen entre las vigas deben rellenarse con material, y ese es un proceso que no se puede realizar en HyperMesh, por lo que se tuvo que recurrir al programa CATIA, y tiene esta forma. Y una vez importada la geometría en HyperMesh, pues con la vista topológica se puede ver en la imagen que tiene tanto bordes, líneas verdes y líneas también rojas, aunque menos. Y estas líneas rojas significa que son bordes libres, es decir, bordes asociados a una sola superficie. Y las líneas verdes son bordes compartidos que están asociadas a dos superficies. Y estas bordes libres significan que la superficie no está cerrada adecuadamente, lo que impide proceder a mallarlo. Por lo tanto, antes de mallar, se debe, se debe modificar esas líneas rojas, convirtiéndolas en líneas verdes para es decir, convertir los bordes libres en bordes compartidos, y que se realiza mediante la limpieza de geometría en el propio programa y da lugar a esta estructura que ya no tiene ninguna línea roja y ya se puede proceder a mallar. Y en primer lugar se malla con elementos tetraédricos lineales, es decir, tetraédricos de 4 nodos, que desde ahora haré referencia como T4, y la parabólica, es decir, de 10 nodos, como T10. Entonces, para el caso del T4, pues se utiliza el mismo material como se ha dicho antes, el tipo de elemento es sólido, ya que es tridimensional, y el tamaño del elemento 0,1, primer orden y tetraédricos, y tiene esta forma. Y para el elemento tetraédrico parabólico, lo mismo, al mallarlo, lo único que cambia es que se debe modificar el orden, en vez de primero se debe especificar que es el segundo orden, y toma esta forma. Y si se amplía, pues se puede ver que los elementos, además o sea, tienen nodos adicionales en los puntos medios. Entonces se puede ver aquí como, por ejemplo, aquí cómo se curva, cómo hay un nodo ahí en cada elemento. Los elementos tetrádicos parabólicos, eh, al tener más nodos y al haber especificado un tamaño de elemento menor que el caso unidimensional, pues mallar no es un proceso fácil, y tras mallarlo se debe comprobar que la calidad es aceptable, y para realizarlo existen numerosos parámetros de calidad, entre ellos el Tetra Collapse, que es uno de los más utilizados y el que se ha utilizado en este trabajo, que básicamente es un indicador de lo perfecto que es un elemento, si es un tetraedro perfecto o no. Y este valor de Tetra Collapse está comprendido entre 0 y 1, siendo 1 el valor ideal, lo que significaría que es un tetraedro perfecto, y los valores mayores que 0,1 son aceptables, y menores son inaceptables y dan errores al correr el modelo. De los dos dibujos, pues el de la izquierda sería un tetraedro perfecto, casi perfecto, y el de la derecha, pues un tetraedro con un tetracolas menor que 1. Y otro factor importante para la malla es la eliminación de nodos duplicados. Al eliminar los nodos duplicados, en el programa se especifica la tolerancia, y la tolerancia, en el caso de elementos unidimensionales, no se tuvo que modificar, ya que el que venía por defecto eh, eliminaba los nodos duplicados de manera adecuada, ya que los elementos eran muy grandes, pero en este caso, al ser elementos tan pequeños y haber más nodos, pues esta tolerancia tuvo que ser cambiada y especificar el valor adecuado. Y en el caso de que el valor de la tolerancia especificada sea mayor a la que se debe introducir, pues ocurre este error, que es que el elemento tetra pues está distorsionada y impide correr el programa.
Y el otro caso en el que no se eliminan los nodos duplicados o la tolerancia es menor a la que se debe introducir, pues el programa sí que corre, pero se puede comprobar que el gradiente, pues en este caso de desplazamiento, pero de cualquier magnitud es inmenso y se puede ver que la variación a lo largo de las diferentes celdas no es suave y este modelo no sería válido. Una vez que se ha construido el modelo tridimensional también, pues ahora procedemos a construir la estructura sándwich y poniendo las pieles. Y estas pieles, el espesor que se debe introducir, pues se elegirá realizando numerosos ensayos de diferentes cargas a la estructura y viendo con qué espesor la estructura tiene unas deformaciones más suaves y homogéneas. Y para decidir la carga a aplicar, pues se tiene en cuenta esta fórmula, que es la fórmula que da la deflexión máxima, y hay numerosos criterios para decidir la deflexión máxima a flexión, pero se eligió el de este criterio en el que se considera que la deflexión máxima es la longitud partido de 50. Y de esa fórmula pues se despeja la carga máxima a aplicar. Pero aquí hay que tener en cuenta el momento de inercia, y este momento de inercia hace referencia a la sección transversal conjunta de toda la estructura, por lo que también incluye las pieles. Y las pieles están hechas de material de aluminio, no son metamateriales, mientras que el core es metamaterial, por lo que el módulo de elasticidad es diferente. Por lo que para calcular el momento de inercia se debe recurrir a la teoría de vigas compuestas. Y aquí pues se tuvo en cuenta que el módulo de elasticidad del core, del metamaterial, todavía es un dato que todavía se desconoce, pero haciendo una aproximación de que ronda en torno a 350 megapascales, basándonos en otros papers, pues es mucho menor al módulo de elasticidad del propio material, lo que significa que el espesor equivalente es mucho menor que el espesor de la sección, que era 16 milímetros. Y esto, pues aplicando la sección equivalente de la figura de la derecha del todo de color verde, pues se obtiene el momento de inercia equivalente despreciando el espesor equivalente de las pieles, y finalmente se obtiene una carga máxima de 112 newtons. Y estos 112 newtons se aplica para los diferentes ensayos de tracción variando el espesor de las pieles. En primer lugar se empieza con un espesor para las pieles de 0,2 milímetros y se puede ver que la deformación que se obtiene a lo largo de la sección transversal no es homogénea y que se dobla la piel, y en los puntos de apoyo el metamaterial sobresale, traspasa la piel, por lo que este caso no es válido, y aumentando el espesor finalmente se llega al de 0,8 milímetros, en el que en este caso sí que se obtiene una deformación más uniforme y homogéneo, y el metamaterial tampoco sobrepasa las pieles. Y estas pieles pues se mallan con elementos bidimensionales cuadriláteros del mismo material, shell de placa, y con espesor de 0,8 que se ha dicho anteriormente, y cuadriláteros de primer orden y de tamaño 4 milímetros, y da lugar a estas pieles. Y para el modelo 3D es igual, solo que el tamaño del elemento es menor, ya que para el modelo 3D el tamaño del elemento es más pequeño que en el caso unidimensional. Y esto de modelo 1D, 3D, hace referencia a que el core es 1D o 3D, no las pieles. Las pieles están enmalladas con elementos bidimensionales en ambos casos. Y se debe establecer el contacto de tipo freeze para unir las pieles con el core, y este es el caso del contacto superior para el modelo 1D, el contacto superior para el modelo 3D. Y este sería la estructura final del modelo sándwich para el caso 1D y el caso 3D. Y los ensayos a realizar, pues el ensayo de tracción sobre el modelo estándar, el ensayo de flexión a 3 puntos sobre el modelo estándar y sándwich,
y el ensayo de flexión a 4 puntos sobre igual sobre el modelo estándar y sobre el modelo sándwich. El ensayo de flexión a 3 puntos, pues la carga se aplica sobre el punto medio, y en el de 4 puntos se aplica la carga sobre un cuarto y 3/4 de la, de la longitud de la viga, de la estructura entera. Y ahora se proceden a presentar los resultados obtenidos. En primer lugar, la determinación de las cargas a aplicar. Las cargas a aplicar se debe decidir teniendo en cuenta el límite elástico del material, y se tuvo en cuenta el límite elástico de esta aleación de aluminio, ya que es una aleación comúnmente utilizada para fabricación aditiva, y ese límite elástico varía dependiendo de muchas condiciones, y se supuso que, pero está en torno a 260 megapascales, por lo que se tuvo en cuenta ese límite elástico, y nos debemos asegurar que la tensión máxima resultante al realizar el ensayo es menor a ese 260 megapascales. Entonces, para el ensayo de tracción, pues se realizaron estos 4 ensayos con diferentes cargas, y se eligió una carga de 25 newtons, ya que la tensión máxima resultante no llega a superar el límite elástico. Para el ensayo de 3 puntos, para el modelo estándar, de la misma manera se elige una carga de 3 newtons, y para el modelo sándwich de 15 newtons. Y aquí no está el ensayo, no se hicieron ensayos para el de 3 puntos, ya que se aplicó la misma carga para los dos tipos de ensayos de flexión, y se realizó estas pruebas sobre el de 3 puntos, ya que la tensión resultante para el ensayo a 3 puntos es mayor que el de 4 puntos, ya que al estar más concentrados la carga en menos puntos, pues la tensión es mayor. Y estos 3 newtons son aplicados para los dos ensayos de flexión del modelo estándar, y para el modelo sándwich, en los dos ensayos de flexión se aplican 15 newtons. Y los resultados, el ensayo de tracción, pues este es el campo de desplazamiento obtenido y la tensión de von Mises de una celda unidad, en la que se puede ver que las tensiones concentradas en las uniones de las vigas, es decir, los vértices del octavio truncado, son mayores que en las propias vigas, y también se puede ver que las vigas en la dirección de la aplicación de la carga, es decir, la dirección vertical del eje X, se concentran mayores tensiones que en las vigas horizontales. El ensayo de flexión a 3 puntos del modelo estándar, para el modelo estándar, se muestran estas tensiones en vez de la tensión de únicamente una celda unidad, ya que el modelo estándar carece de las pieles, y esto hace que la carga de transmisión sea mala, y por tanto, como se puede observar, las tensiones están concentradas en las zonas de aplicación de carga y en las zonas de apoyo. Y para el ensayo de flexión a 4 puntos del modelo estándar ocurre lo mismo. Las tensiones están más concentradas en los puntos de apoyo y puntos de aplicación de carga, aunque en el punto de aplicación de carga, como se puede aquí ver, es menor que en el caso de 3 puntos. Para el modelo sándwich, el ensayo de flexión, pues el modelo sándwich, como están las pieles, pues existe una buena transmisión de carga, y es la razón por la que se ha representado la tensión de una única celda unidad, alejada tanto de las condiciones de contorno, alejada tanto de los puntos de apoyo como de los puntos de aplicación de carga. Y ocurre algo parecido, en las zonas de uniones entre las vigas existe una mayor concentración de las tensiones, y las vigas en la dirección inclinada se presentan las mayores tensiones, debido a que esta celda está alejada tanto de los puntos de apoyo como de los de aplicación de carga. Para el ensayo de flexión a 4 puntos ocurre lo mismo que el ensayo de flexión a 3 puntos. Y una vez que se han obtenido los resultados, pues se procede aquí a calcular el módulo equivalente de Young de cada ensayo y de cada modelo. En primer lugar, para el ensayo de tracción, pues mediante estos cálculos se calcula el módulo equivalente de Young de los diferentes modelos, y posteriormente se discutiré con más detalle estos resultados y estas diferencias entre los diferentes modelos. Para el ensayo de flexión a 3 puntos, pues empleando la fórmula de la deflexión para un ensayo de 3 puntos, de esa fórmula se despeja el módulo de elasticidad, y se obtienen estos valores de módulo a flexión
para el modelo estándar y para el modelo sándwich. Y aquí hay una diferencia brutal entre el módulo a flexión del modelo estándar y del modelo sándwich, que posteriormente en la comparación de resultados explicaré. Y en el ensayo de flexión a 4 puntos, el mismo procedimiento, solo que los coeficientes de la fórmula de la flexión cambia, ya que es de 4 puntos, pues se calcula también el módulo equivalente y también hay aquí también, pues como era de esperar, ocurre lo mismo que antes y el módulo equivalente es mucho mayor en el caso del modelo sándwich que el estándar. Aquí pues tenemos la comparación de resultados del desplazamiento máximo y la tensión máxima de cada modelo en cada ensayo en gráficas para facilitar la comparación. Y en estas gráficas la T hace referencia al ensayo de tracción, 3P, 4P, pues los ensayos de 3 puntos, 4 puntos, y SW a que es el modelo sándwich. Y aquí se puede ver que el desplazamiento es menor en el T4 que en el T10, y en la segunda gráfica que la tensión máxima es mayor en el T4 que en el T10. Y esta es la gráfica que representa el módulo de elasticidad equivalente de los 3 modelos en cada ensayo. Y aquí pues se ve, como se ha explicado antes, que el módulo equivalente para el modelo sándwich es muchísimo mayor que el modelo estándar. Y esto se debe a que en la fórmula para obtener la deflexión de la que se ha calculado el módulo de elasticidad, no se ha tenido en cuenta la deformación acortante, ya que se ha aplicado la teoría de Euler-Bernoulli en vez de la de Timoshenko. Entonces, para obtener un módulo de elasticidad equivalente más exacto, se debe de aplicar la teoría de Timoshenko y calcular cuál es la deformación acortante y restarla de la deformación de la deflexión calculada anteriormente. Y la razón por la que el modelo sándwich presenta un módulo de elasticidad mucho mayor es debido a la rigidez que da a las pieles y, y que en el caso y que en el modelo estándar la deformación acortante es mucho mayor que en el modelo sándwich con pieles. Y como no se ha tenido en cuenta la deformación acortante, esa es la razón por la que existe esta diferencia tan grande. Y aparte de la comparación entre el modelo estándar y el modelo sándwich, se compara el mismo ensayo entre diferentes modelos de diferentes elementos T4, T10 y 1D. Se puede ver que los elementos 1D son los que presentan menor rigidez, menor módulo de elasticidad, y esto se debe a que el modelo 1D no tiene en cuenta el efecto de solapamiento en las zonas de uniones de las vigas. Y en la realidad, en las uniones de las vigas, en los nodos, hay una mayor concentración de material, lo que aporta una sobrerigidez, pero en modelos modelizados con elementos unidimensionales, este fenómeno no se ha tenido en cuenta. Esa es la razón por la que presenta un módulo menor en todos los casos. Y en cambio, con el T4 ocurre lo contrario, y el elemento T4 muestra un comportamiento de sobrerigidez. Y esto se debe a que, al ser de primer orden, el desplazamiento se ha interpolado empleando funciones lineales, lo que significa que la tensión, al ser la derivada, pues es constante a lo largo del elemento. Y esta tensión constante a lo largo del elemento hace que muestre un comportamiento más rígido. Y esta es la razón por la que se suele aconsejar menos mallar con elementos tetráedricos o triangulares de primer orden. Y se recomienda emplear elementos cuadriláteros o elementos hexa, o si no, el mismo tipo de elemento pero de segundo orden. Y el T10 pues se puede decir que es el que mejores resultados proporciona, pero hay una desventaja, que es el mayor coste computacional, que veremos a continuación. Y aparte de, aunque la T4
proporciona peores resultados que el hexa. Normalmente la razón por la que se ha decidido utilizar estos elementos es debido a la facilidad de mallar utilizando elementos tetraédricos. Estos son datos del modelo de elementos finitos para ver el número de nodos, el número de elementos y el número de grados de libertad de cada modelo. Y se puede ver que el 1D es el que menor número de nodos, elementos o grados de libertad tiene, y el T10 el que más, excepto el número de elementos, que el T10 tiene ligeramente menos que el T4, y esto se debe a que cuando el orden es mayor, si tenemos una estructura de las mismas dimensiones y se emplean elementos de mayor orden, al haber más nodos se requiere menor número de elementos. En cambio, pues el número de grados de libertad es brutal, siendo de 33 millones para el modelo T10. Y el coste computacional, pues se puede comprobar que para el modelo 1D el tiempo que se tarda es muy poco, de segundos, mientras que el modelo T10 pues tarda en torno a hora y media o incluso casi 2 horas. Y también cabe destacar la cantidad de memoria que se requiere para el modelo de T10. En el mayor de los casos se requirió 42 gigabytes de RAM, y también el máximo espacio en disco duro es un dato curioso, ya que este espacio se necesita debido a los archivos temporales que se generan mientras se corre el programa, y son cantidades importantes, siendo en el mayor de los casos 237 gigabytes. Y aquí se puede comprobar que el tiempo computacional, a medida que se agranda el modelo, aumenta exponencialmente, pero en cambio la máxima memoria tiende a converger a medida que el número de grados de libertad aumenta. Entonces, finalmente, las conclusiones, pues, como se ha explicado antes, esta alta diferencia entre los módulos de Young en el modelo estándar y en el modelo de sándwich se debe a que se ha aplicado la teoría de Euler-Bernoulli en vez de la teoría de Timo 5, es decir, por no haber tenido en cuenta la deformación acortante. El elemento 1D es el que presenta el comportamiento menos rígido, el elemento T4 el que produce un fenómeno de sobrerrigidez, y se puede decir que el T10 es el que proporciona mejores resultados, aunque requiere más esfuerzo para mallarlo correctamente y mayor coste computacional para correrlo. Finalmente, el trabajo futuro, pues en primer lugar lo más importante sería realizar ensayos de cortadura para calcular el módulo a cortadura equivalente del metamaterial y así obtener la deformación acortante para tener una mejor aproximación del módulo de elasticidad equivalente, teniendo en cuenta la aplicación de la teoría de Timoshenko. Otra posibilidad es modificar la sección transversal, ya sea aumentando el diámetro o empleando una sección cuadrada, por ejemplo, en vez de una sección circular, lo que daría diferentes densidades relativas. O finalmente, modificar otros tipos de celda en vez de un octaedro truncado. Y eso es todo. Muchas gracias.